Tendremos la ponencia de la doctora Ana Quintana, también médico neumólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien nos va a presentar un panorama actualizado de la epidemiología del asma, tanto a nivel global como en nuestra realidad local. No quería dejar de, de poder apoyar en este día tan importante como el Día Mundial del Asma, ¿no? Por lo que, bueno, estoy ahora acá. Muy bien, a ver, comenzamos. Respecto a lo que es epidemiología en asma, he traído algunos datos, ¿no? Para para fortalecer el concepto de importancia, ¿no? De esta enfermedad respiratoria crónica. A ver, yo soy la doctora Ana Quintana, médico neumóloga. Bueno, un poquito los conceptos que vamos a estar usando durante la exposición es referente a la carga global de enfermedad, ¿no? En donde se utilizan las diferentes tasas con las siglas de ASIR, ASPR y ASMR, que corresponden a incidencia, prevalencia y mortalidad ajustadas a la edad por 100.000 individuos, ¿no? Estratificados por género, varones y mujeres. Entonces, esto es importante porque, bueno, utilizamos estas siglas, ¿no? En las diferentes publicaciones para poder referirnos, ¿no? A estos conceptos. Ahora, respecto a esto, solamente hacer hincapié en que en mortalidad, asma dentro de las enfermedades respiratorias crónicas viene a ser muy importante. Está en el segundo lugar como causa de mortalidad dentro de las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? A nivel global. Bueno, hay varias publicaciones respecto a la carga de esta enfermedad. Una de ellas es esta, que se pudo hacer antes de pandemia, del 90 al 2019, fue publicada en el 2025, con con la información importante sobre el aumento de la incidencia de asma, ¿no? En un 10,2% a nivel de países de buen ingreso económico como es Estados Unidos, y que en contraste a lo que se ha visto con la incidencia global, ¿no? Que ha ido bajando, pero esto por diferentes factores que ahora los vamos a ver, ¿no? Recordar que en los países de ingresos altos o medianos altos, eh, se acercaría más a lo que es un contexto ideal, ¿no? Respecto a países que tienen bajos ingresos o medianos a bajos, ¿no? Entonces, la incidencia pues aumentó. Respecto a mortalidad, vemos que sí, en Estados Unidos, que es un país de altos ingresos, la mortalidad se ha logrado bajar, ¿no? En estos últimos años, que es de los últimos 20 años casi, no más, 30 años casi, ¿no? Respecto, en contraste a lo global que ha ocurrido, ¿no? Perdón, en esto sí coincide, ¿no? Con lo que se ha encontrado globalmente, que ha también bajado, ¿no? Esto por otros factores que ahora vamos a ver. Entonces, esto lo traje como primera información. A ver, respecto a esto, esta es otra publicación que se ha hecho en el periodo similar, ¿no? De 1990 al 2021, en donde podemos ver una proyección de la incidencia de, de asma, ¿no? Y la proyección de esta incidencia para el 2050, ¿no? Y esto es importante porque en base a cómo se han ido dando la variación de estas tasas, podemos predecir o especular, ¿no? Qué es lo que van a pasar en los siguientes 20, 30 años, ¿no? Eh, y lo que se ha podido encontrar en esta, que bueno, también ha sido publicada en el 2025, han utilizado para esto detallar, que es importante, ¿no? 204 países de las diferentes regiones con diferentes ingresos, ¿no? Económicos para poder homogeneizar y poder hacer una proyección de forma global, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado es que sobre todo, lo han desglosado entre varones y mujeres, ¿no? Este es los gráficos de varones, en donde vemos que lo que se proyecta a futuro es que entre los 20 y los 80 años haya un incremento, ¿no? La gráfica muestra los años en las coordenadas horizontales de 1990 que van para la parte izquierda y la parte derecha va al 2050. Entonces se puede ver en rojo
lo que ya sabemos y en azul lo que se proyecta. Ese abanico de colores lo que representa es el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, podemos ver que en menores de 20, pues es muy similar la proyección. Sin embargo, de 20 a 80, justo que es, bueno, no 80 tal vez, un poco menos de 80, corresponde al PEA, ¿no? La población económicamente activa, que sí, que tiene tendencia a aumentar, ¿no? Esto es en varones y la gráfica, una gráfica muy similar nos traen para mujeres. Entonces acá vemos de 20 a 80, perdón. Vemos que también la tendencia es a aumentar, sobre todo en mujeres sí que a 60, ¿no? Más que todo 60, a diferencia de varones. Pero vemos que está ahí, que la tendencia es esa. A ver, ahora, en Perú, ¿qué es lo que se hace en Perú? En Perú lo que tenemos también es una vigilancia activa, ¿no? Esto es por parte de la Dirección de Epidemiología, ¿no? Que es un centro de investigación epidemiológica que se hace con el respaldo del Ministerio de Salud y esto ha venido llevándose ya años atrás. Tenemos acá una gráfica del 2021 al 2026, lo que va del 2026, bueno, semana 6 epidemiológica, que esto es para febrero más o menos del 2026, y vemos de que en el 2021 pues hubo un número tal de casos que aumentó de forma significativa para el 2022, 23. Acá hay un error que dice 22, pero debería decir 23, 24, 25 y 26. ¿No? Entonces vemos que sí, hay un contraste bastante importante. Y esto probablemente porque en el 2021, 2020, 21 ha sido pues la primera y segunda ola, ¿no? de COVID, en donde los pacientes con asma han estado aislados, ¿no? Y han tenido menor exposición a virus respiratorios, para que vean lo importante que es ese factor respecto a las exacerbaciones o a la identificación de casos, ¿no? Entonces, vemos acá esta información importante. Esta vigilancia es a nivel de todas las edades, pero también hacen un hincapié en menores de 5 años, sobre todo, por el término de SOP, ¿no? Entonces acá ponen, por eso ponen SOP/asma, ¿no? Porque también lo vigilan en menores de 5 años, que bueno, teóricamente pues no es asma, pero igual lo vigilan, ¿no? Como SOP. Y vemos en menores de 5 años que de igual forma, ¿no? En los últimos años ha habido un incremento de casos, ¿no? No dejando de ser importante y todo, sobre todo bueno, se identifican más en etapas estacionales, ¿no? Ya. En esta misma revisión que había comentado antes de los datos nacionales, hablan también un dato muy importante sobre los grupos etarios en donde hay más prevalencia de asma, ¿no? Como enfermedad respiratoria crónica, y lo identifican como estos dos. Primero, antes de hablar de los grupos etarios más importantes, ¿no? Que bueno, eh, se puede ver en la gráfica bastante evidente, ¿no? Que es entre 5 a 20 años y ahí, acá está, entre 50 perdón, 60, 70 años, ¿no? Vemos que son dos picos importantes. Además, lo que podemos ver es que estas columnas rojas vienen a ser los varones y las azules vienen a ser mujeres. Vemos que en este primer pico de prevalencia hay predominio considerable de los casos en varones, ¿no? Y en este segundo pico, ¿no? En adultos, la representatividad de los casos varía, ¿no? Cambia, se invierte. Ahora son mujeres. Y esta inversión la vemos a partir de los 15 años en adelante, ¿no? Entonces, por eso es que es bastante importante para poder identificar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, por eso quería traer eso acá. A ver. Bueno, respecto a esta problemática identificada, lo que podemos ver es que a nivel de la OMS lo que se ha hecho es incluir esta enfermedad ya desde años atrás, ¿no? Pero respecto a todo esto
que es evidente, pues, dentro de lo que es Plan de Acción Mundial, ¿no? Para lo que es la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, que viene a ser asma, ¿no? Y también dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto nos llama a reflexionar lo importante que debería de ser para nosotros, no más como neumólogos o como médicos en general. Bueno, otro punto importante es que se ha creado una alianza mundial contra las enfermedades respiratorias crónicas, esto es desde 2006 en adelante, y por eso es que se ha venido trabajando en ello, ¿no? A ver, yendo ya a lo que son factores asociados a exacerbaciones. Hay factores independientes, como bien los conocemos, los hemos estudiado, que los subrayan bastante en GINA, incluso les han puesto scores de ACQ, etcétera, para poder identificar cuándo mi paciente se va a exacerbar, que son factores dependientes de la enfermedad en sí, ¿no? Ahora, hay otros factores que también en GINA, en el último reporte, comentan respecto a exacerbaciones de asma, que son factores independientes a los síntomas en sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos al número de exacerbaciones en el último año, la pobre adherencia, esto ya viene de parte de la educación del médico a paciente, técnica de uso del inhalador incorrecto, bueno, igual, ¿no? Función pulmonar baja, sinusitis crónicas, que son problemas extrapulmonares, feno y eosinófilos séricos, que también, bueno, ya lo han comentado en la primera charla con el doctor Walter, ¿no? Y como un siguiente factor, pues mencionan tabaco, ¿no? Y tabaco es un problema que a nivel mundial, pues se han tomado medidas, ¿no? Respecto al consumo del tabaco, porque es bastante significativo, sobre todo, tal vez no tanto en nuestro país, sino en regiones externas. Eh, Hemos podido encontrar que la OMS pues ha tomado medidas al respecto, ¿no? Hay un convenio en el marco de la OMS para el control del uso de tabaco, ¿no? Para poder, bueno, crear protocolos, ¿no? De diagnóstico, de evaluación y tratamiento para estas enfermedades crónicas, como son sobre todo EPOC, ¿no? Y bueno, y asma también está asociado a la exacerbación, ¿no? En estos pacientes. Lo otro son módulos de asesoramiento sobre hábitos saludables, ¿no? Acá vienen las estrategias M-Power, que me viene pues de monitorear el consumo del tabaco, las políticas de prevención o de ofrecer, ayudar a dejar de fumar, ¿no? Más que enseñar de forma verticalizada o jerarquizada, sino ofrecerte como par para poder ayudar a dejar de fumar, ejecutar, hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promociones y patrocinio, ¿no? Proteger, ¿no? A la población del humo del tabaco, no necesariamente a los que fuman, ¿no? Sino a los que están expuestos, advertir, W de warning, sobre los peligros pues del tabaco, ¿no? Mientras más sepan de esto, pues más se van a alejar del tabaco en teoría, y recaudar, que son aumentar los impuestos al tabaco, ¿no? Que creo que yo más me voy personalmente por acá que ir por la prohibición del uso del tabaco, pero bueno. Eh, Dentro de lo que es el reporte del GINA, hablan de otros factores, ¿no? No solamente independientes ya, sino que ya bueno, que son igual de relevantes, ¿no? Que es la exposición a virus respiratorios, que lo hemos visto en nuestra gráfica de nuestra data nacional, en donde sí que es importante la exposición a aeroalergenos, exposición a polución y al cambio climático. Respecto a esto, la OMS también ha tomado medidas, ¿no? Respecto a la polución, que es importante saber que existen y que se están trabajando en ellas. Ya. Que, por ejemplo, esto va más enfocado a lo que es la capacitación del personal de salud con el objetivo de reducir y mitigar la exposición de los pacientes, ¿no? Al smog, a la polución, a la contaminación del aire, ¿no? Porque esto afecta bastante en la tasa de incidencia de los casos de asma, ¿no? Y no solamente en incidencia, que es la identificación de nuevos casos, sino también en que los casos pues, que ya están identificados no se agraven, ¿no? En donde tienen nuevas recomendaciones del 2021 en adelante, en donde son más estrictos respecto a la exposición de la polución. Bueno, hay otro factor que sí no está, no lo he encontrado o no lo he podido leer en el reporte de Gina, pero sí lo mencionan de alguna forma en GEMA, que es la guía pues española de asma, ¿no? Que es sobre la asociación entre los ingresos, ¿no? De los diferentes países o regiones, ¿no? Respecto a los resultados en asma, ¿no? Entonces, esto es una revisión sistemática y metaanálisis
que se ha hecho y se ha publicado en Lancet en el 2025. Y lo que podemos ver acá es que efectivamente sí hay una asociación que, bueno, uno pensaría que es evidente, pero no necesariamente, porque recuerden que en los países que hay, que tienen, ¿no? Bajos recursos o medianos, ¿no? O medianos y bajos, ¿no? Pueden haber otros factores que puedan afectar la asociación. Entonces, acá lo que han hecho es medirlo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? ¿Y por qué es importante medirlo? Porque es importante no solamente saber que existe, sino hacer mediciones periódicas para ver cómo vamos, ¿no? Y un poquito en esto justifican este estudio que representa bastante trabajo, ¿no? De parte de los investigadores, pero que sí es, que no dejo de resaltar la importancia por ello. Entonces, acá lo que vemos es que han hecho este forest plot que muestra pues la asociación de los ingresos y las exacerbaciones por grupos de poblaciones, niños y adultos. Los han separado acá en este primer párrafo de adultos y en este segundo de niños, ¿no? En donde vemos que, bueno, todos sus indicadores pues son estadísticamente significativos y el grupo de menores ingresos pues tenía más probabilidades de ser hospitalizados o por exacerbaciones o readmitidos, ¿no? Respecto a países que tenían mayores ingresos, ¿no? Entonces, no dejar de ver al paciente con asma de manera individual, sino en el contexto en el que está, ¿no? Y bueno, esto es un poquito más en esta publicación que hablan sobre la sinergia de la situación de los pacientes que viven, ¿no? En estas condiciones eh, y los resultados desfavorables en el control del asma. Por ejemplo, el alto costo de la vida saludable, ¿no? La patología de la pobreza, la contaminación del aire que viven, a lo que están expuestos, ¿no? Y la inversión del autocuidado, ¿no? O del cuidado, perdón. Respecto a este tema, pues hay más, ¿no? En las publicaciones. Lo que encontramos es una tendencia, bueno, en esta de acá, que lo que encontramos es que tenemos una tendencia temporal de las tasas de asma global y por índice sociodemográfico del 90 al 2021, que es un poquito más de los resultados de los estudios que había mostrado del estudio que había mostrado al inicio, ¿no? En donde, bueno, acá están las siglas, ASPR, que habla sobre prevalencias, hay SIR, que habla de la incidencia, en donde aquí lo dividen pues en varones, mujeres, varones, mujeres, ¿no? Y los colores significan el índice sociodemográfico, que es SDI, ¿no? Índice sociodemográfico de cada región. Entonces, acá lo que podemos identificar es que estos punteados celestes pues corresponden a índices altos, en donde vemos que la incidencia pues tiene tendencia a aumentar, ¿no? Y los punteados amarillos, azules y morados corresponden a regiones menos favorecidas respecto a a este índice. Y vemos que la incidencia más bien tiende a bajar, ¿no? Entonces, esto es lo que podríamos especular, ¿no? Es que sí, está afectado por muchos factores, pero uno de ellos pues es el acceso a salud y la capacidad de diagnosticar estos casos pues en la población, ¿no? Entonces, sí que está medido ahí. Ya. Y acá vemos más sobre ya no índice ni prevalencia, sino sobre mortalidad y discapacidad, ¿no? Entonces, acá lo que podemos identificar es que tanto la discapacidad como la mortalidad en países bueno, con un índice sociodemográfico alto, tiende a bajar en el transcurso de los años, ¿no? Tiende a bajar. Sí, no, no es una bajada exponencial, pero es una bajada. O sea, está tendiendo a bajar. Están haciendo las cosas aparentemente bien, ¿no? Y en contraste con los países, pues que no. Que sí, también es cierto, tienden a bajar, pero si comparamos los números de casos por 100.000 pobladores, vemos pues una brecha bien grande, ¿no? Que tiene mayor mortalidad y mayor discapacidad, ¿no? Entonces, esto pues se repite tanto en mujeres como en varones, ¿no? Bueno, y en conclusión, lo que quería comentarles respecto a estas cifras son algunas nada más de las que he elegido poder compartirlas con ustedes. Es que pues el asma sí es una enfermedad que, que le da pues
en parte pues a la población que atendemos principalmente los neumólogos y que vemos nosotros en el consultorio de manera individual, pero también hay que verlo de forma global, ¿no? Qué factores, qué condiciones, qué contexto los rodea y que no solamente, pues, no digo que no sea importante, es muy importante, cómo usa el inhalador, cómo se controlan las enfermedades extrapulmonares que puedan afectar el asma, ¿no? Pero también ver más allá de ese contexto individual, ¿no? Y verlo de manera global o regional, ¿no? Y ver qué más se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir el día de hoy. Y bueno, listo, muchas gracias.